Este es un tablero de conexiones de prueba, que cuando pasáramos a la parte práctica, la parte psicomotora, realmente manual, porque lo conoceríamos más a profundidad. La intención, lo que estamos viendo aquí es lo siguiente: estamos viendo una fuente de alimentación que le suple el voltaje necesario al dispositivo, protección termomagnética para cualquier eventual sobrecarga, los bornes de conexión a donde entran estos terminales de alto voltaje. De aquí pasa a una interconexión a donde admite 110 voltios el dispositivo. Generalmente vienen a 110 voltios. Estos terminales de acá están conectados a los terminales originales del aparato y se utilizan para que cuando el técnico tenga que conectar o desconectar, no tenga que acceder a los tornillos originales del aparato, sino que se maneje con estos de aquí, que puede tornillar y destornillar cuantas veces le sea necesario, y si se dañan los tornillos de tanto flojar y apretar, pues se reemplaza, porque esta borna es una borna sencilla, externa, genérica, pero si se dañaran los tornillos propios de la unidad, probablemente tendríamos un problema bastante serio, porque no se pueden cambiar, sino que habría que cambiar el dispositivo completo. Por ende, la lógica de estos bornes es esa. Igualmente en el módulo de salida, y el diseñador y el instalador pasa la misma simbología que tiene aquí arriba los tornillos, indicando a dónde va cada uno, lo pasa aquí abajo para que el técnico pueda operar cómodamente y estar seguro de que lo que está manejando aquí se corresponde con lo que está acá arriba. Así se ve un programa interno en el PLC. Esta es la interfaz que presenta el programa de computación, y la lógica, que la veremos más adelante, consiste en tomar elementos de programación, colocarlos en el correcto lugar a donde van en el programa y modificar su información de forma tal que él se identifique en el programa de manera correcta, tenga los parámetros correctos y se cumplan las condiciones que el programador desea. Si yo quiero que pase un tiempo determinado antes de que se cumpla una condición, si yo quiero que haya una condición matemática de que cuando dos proporciones sean iguales haya una situación, una situación que sale, se ve reflejada en este icono que representa los tornillos de salida. Si yo quiero que cuando una proporción sea mayor o mayor o igual a una determinada proporción, se dé una condición. Toda esa lógica que veremos más adelante en el curso, eh, opera bajo lo que hace el programador con esto que tiene aquí. ¿Eh? Este es el esquema de tornillos de conexión. Aquí claramente está especificado. Tenemos los tornillos de salida de voltaje DC. Por aquí el PLC, que se alimenta a 110 voltios por acá abajo, eh, suple un voltaje de 24 voltios DC que pudiera utilizarse para manejar las entradas, que las vamos a explicar a continuación. Pero básicamente los bornes funcionan de la siguiente manera, y este es el punto más crítico, más importante de la clase que estamos dando hoy. Bornes de conexión con salida a 12 voltios que pudieran ser utilizados para la alimentación de las entradas. Por lo general no se usan porque la fuente de potencia no es muy grande, por ende uno prefiere dejar eso ahí y usar una fuente de potencia externa que uno la puede cambiar con facilidad. Primer bloque de terminales: el 0, el 1, el 2 y el 3, que dependen de ese punto común. Aquí voltaje negativo, por aquí entra voltaje positivo. Punto común número 1, del cual depende el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13. Este es el punto común para esos. Están separados por colores y se entiende de manera más sencilla. El 0, el bloque que empieza con el común 0, el grupo 1, el bloque que empieza con el común 1. En la parte de salida tenemos en la puesta a tierra la línea donde entra el voltaje 110 AC, el neutro de la alimentación AC también, y las salidas obedeciendo una lógica similar a la primera. Voltaje DC de entrada del grupo 1, salida 1. Voltaje DC, perdón, salida 0, salida 0. Voltaje DC de la salida 1, salida 1, salida 2 y 3. Salida 2 y 3. Voltaje de entrada común de la salida de la 3 es para la 4 y la 5, de la 4 es para la 6
la 7, la 8 y la 9. Los colores indican claramente el grupo que depende de cada uno de los puntos comunes. Este sería un esquema de conexión a donde yo, supliendo 24 voltios DC desde una fuente externa y representando botones pulsadores, creo que ustedes lo pueden identificar fácilmente. Estos son botones pulsadores. Lo que se intenta representar es que el dedo oprime por aquí y cuando esta pieza baja y se une con estos elementos de aquí, se cierra un circuito que va desde aquí hasta acá. Bien, es igual en todos los pasos. Y aquí podemos ver que ese primer botón lleva una señal a la entrada 0. Este segundo botón la lleva a la entrada 1. Este tercer botón la lleva a la entrada 2 y así por el estilo. Pueden analizar este esquema y van a ver que todos los botones se corresponden correctamente con una entrada. Bien. Este es el esquema de salidas a donde se suple 110 voltios a línea y neutro. Aquí podemos ver que el rango es de 80 voltios hasta 240 voltios. Se observa aquí. La puesta a tierra no está representada en este esquema. Protección termomagnética para los puntos de voltaje común, entiéndase el 0, el punto 0, que lo vimos ahorita, el punto 1, punto 2, punto 3. Bien, con protección. Estos son los puntos comunes donde se mantiene supliendo un voltaje negativo, perdón, se mantiene supliendo un voltaje positivo permanentemente, el cual va a salir cuando se den las condiciones por los terminales correspondientes a ese punto común. En este caso, por la salida 1 sale hasta esta LED, que según el programa se usó para esa condición de ahí, para esa condición de ahí y así por el estilo. Ahí se ve claramente cómo es la conexión. Yo le compartiré este material más adelante para que lo puedan estudiar detenidamente. Esta es la representación de cómo se vería la conexión ya en un dispositivo terminado y puesto en función. La alimentación DC, cómo se usa en este caso sí la fuente propia del dispositivo para alimentar todo lo demás. Bien, esto es básicamente lo mismo. Correcto. Esta es una práctica que yo se las mandé a ustedes al correo electrónico que le pedí al inicio. Y que necesito que ustedes se tomen un tiempito ahora, a lo que vamos avanzando con otra cosa, y me hagan las conexiones que se piden en esta instrucción, según lo que les explicamos anteriormente. Y quiero que se cumplan estas condiciones, la cual yo voy a evaluar de la tarea que cada uno de ustedes me haga respecto a eso. Bien, la idea es hacerme las conexiones según lo que dice ese enunciado y enviármelo. Deben ir avanzando con eso. Correcto. Bien, ok.